Bienvenidos. Como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, hoy lo estamos haciendo en un lugar diferente. Es la radio de un amigo. Hoy va a ser protagonista de nuestro programa también la semana que viene. Por supuesto, relacionado al industrial, cursó estudios en la década más difícil de la dictadura militar. Sin embargo, lleva los mejores recuerdos como nosotros. Es más, es el que ha trabajado siempre con nosotros en la parte de audio, de grabaciones, de lo que sale en nuestro programa. Así que hoy vamos a compartir con él, con su radio, que está cumpliendo un aniversario aquí en Santa Fe, Radio Halley. Vamos a compartir una charla, pero en la primera parte del programa necesitamos ocuparnos de las cuestiones que tienen que ver con el industrial y de la coyuntura de este tiempo. Bueno, es un año difícil en cuanto a los presupuestos para la educación pública, en particular también para nuestro edificio centenario ya. Hablamos con el técnico Lavanchi, bueno, sobre cómo la universidad programa sostener algunas de las obras que hacen falta para el industrial. Sí, el sector Fernández Gran ha tenido un proceso de deterioro en su cobertura a lo largo del tiempo, con el ingreso de agua de lluvia, y eso ha hecho que las estructuras del segundo piso, la estructura de la losa y de los cielos rasos, se deterioraran. A principio de este año empezamos un proceso con la Dirección de Construcciones de la universidad para la puesta en valor del sector. A través de los estudios que se hicieron con la Dirección de Construcciones, determinaron que hay que hacer, además de reparar la cobertura, hay que hacer un refuerzo de estructuras de acero para prevenir posibles daños dentro de esa losa. Así que bueno, por suerte ya se terminó el proceso de desarrollo del proyecto ejecutivo y ahora está abierta la licitación para la contratación de esa obra. Esa licitación cierra el 12 de junio, así que en un periodo, nosotros suponemos, de 40 días, 60, ya tendríamos que estar viendo a la empresa trabajar en la restauración de ese sector. Es la restauración de la cubierta, los refuerzos dentro de la losa y la puesta en valor de las 3 aulas que están ahí en el segundo piso y la preceptoría. Sí, hemos tenido, por suerte, tratando de contrarrestar un poco la falta de presupuesto, hemos trabajado fuertemente tanto con la Fundación de la Escuela como con la Asociación de Padres para mejorar la calidad de los espacios donde están nuestros estudiantes. Es un trabajo que es continuo, teniendo en cuenta la antigüedad del edificio y el uso continuo que le damos, pero bueno, por suerte hemos logrado, por parte de la Asociación de Padres, la compra de equipos de aire acondicionado para el sector de informática, que es un sector que en verano todo el año recibe mucho calor, mucho sol, y hay equipos informáticos adentro que levantan mucho más la temperatura, así que eso se tornaba prácticamente imprescindible para poder dictar clase. La Asociación de Padres colaboró con esos equipos, y la Fundación está trabajando en la continuidad de la refrigeración de ese sector. Estuvo trabajando en la compra de televisores. Ya hoy por hoy tenemos la totalidad de las aulas de la escuela tienen o televisores o cañones de proyección para poder trabajar con esa tecnología y poder dar clases a través de elementos electrónicos. El objetivo es cambiar los cañones por televisor, porque vemos que es mucho más fácil para el docente trabajar con los televisores, con los smart. Se terminaron de colocar las pizarras para fibrones, y ahora la Fundación está trabajando en la adquisición de mobiliario para un aula más, para seguir renovando el mobiliario que en muchos casos son todavía los originales, ¿no? Sí, justamente nosotros hacemos mucho más hincapié en la Fundación porque es la manera en que nosotros pedimos a nuestros graduados que sigan conectados con la escuela. La Fundación tiene su propia página web, sus propias redes sociales, en donde a través de una cuota mensual
muy baja se puede asociar, y para nosotros eso es importante. Y si no, también a través de la Fundación, donaciones específicas. Hemos tenido la posibilidad de que empresas o graduados hayan hecho donaciones en especies directamente hacia la Fundación, y que son puntuales, o sea, no son a través de una cuota mensual, y eso, bueno, para nosotros es muy importante. Pero bueno, igual, de cualquier manera, nosotros siempre hacemos hincapié en la necesidad de que nuestros graduados vuelvan a la escuela de alguna manera. Sí, las oportunidades de los 25, los 50 años son un momento también que la Fundación participa de eso. Sí, la Fundación hace siempre de nexo, y lógicamente el acercamiento de los 25 de los 50 es la instancia, pero nosotros pretendemos también que no esperemos hasta los 25 años, que esperemos que sigan viniendo seguido, que sigan viniendo todo el tiempo. La escuela siempre está abierta, la gestión de la escuela siempre los recibe, y damos una vuelta y recorremos y charlamos de lo que fue su paso por la escuela. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 99.7. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Durante todo este año y el pasado también, pero fundamentalmente este año, bueno, la actividad docente, los conflictos que se han planteado en cuanto al no reconocimiento de aumentos para los docentes universitarios, está llevando a un punto de inflexión, de no diálogo de parte de las autoridades nacionales con los docentes y sus distintos gremios para poder solucionar este problema. Seguimos charlando con Oscar Vallejos, él es el secretario general de ADUT de los docentes universitarios de aquí de Santa Fe. La lucha se renueva de quienes nos enseñaron a luchar, que son los jubilados, ¿no? Teresa Suárez me mandó, me parece que era un chiste de paz, de decir, bueno, ahora los jubilados son los más revoltosos, pero los jubilados son los que los 70 hacían revueltas, ¿no? Y entonces nos han enseñado a luchar, han construido los gremios y siguen dando el ejemplo de cómo luchar. Entonces ahí hay eso, lo que resulta interesante, uno se revitaliza de los jubilados, y por ahí los estudiantes están más remolones en ese sentido. Y ahí entonces le diríamos, bueno, vengan y miren acá cómo se arman las pancartas para la movida de la marcha de los banquitos. Y ahí están, son 25, 30 jubiladas y jubilados que están armando y tienen un nivel de alegría y de compromiso que es eso, una revitalización del trabajo. En otros tiempos hemos hablado de, bueno, el atraso de las paritarias, digamos, de los aumentos docentes respecto de la inflación, de números. Estamos hablando de otras cosas también ahora, más de cuestiones fundamentales. Bueno, viste que eso nos lleva a pensar, porque nosotros decíamos, bueno, tenemos problemas del salario. Sí, entonces viene ese debate con cierto periodismo, de decir, bueno, pero esto no viene de ahora. Lo que ocurre es que ahora la intensidad del problema es tan grande que cambia el problema, ¿no? Entonces, generalmente eso, quienes hacen estudios cualitativos se ven, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, la situación de la pobreza en América Latina es de un orden cualitativo diferente del orden de la pobreza en Europa. ¿Por qué? Porque la diferencia es tan grande, ¿no? Que entonces esta es la región más desigual del mundo. No es que la pobreza sea peor que la de África, pero lo que hay es que haya la diferencia entre ricos y pobres es tan abismal y escandalosa que eso hace que las condiciones sean malas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pobreza en América Latina, hablamos de una pobreza estructuralmente diferente. Ahora con lo del salario y las condiciones en la universidad estamos hablando de lo mismo. Es decir, la intensidad del problema es tan grande que ha cambiado lo que estábamos discutiendo en el 2023. Por ejemplo, nosotros hacíamos paro y sabíamos que el gobierno iba a responder, que iba a tratar de resolver el asunto porque no quería la universidad cerrada. Pero ahora tenemos un gobierno que quiere la universidad cerrada. Entonces vos haces paro, estás en el lugar que el gobierno quiere, porque quiere la universidad cerrada. Sí. Igual, bueno, esta semana va a haber todo. Va a haber paro, pero algunos compañeros están diciendo que eso es muy poco, que debiéramos estar ya en una situación de paro por tiempo indeterminado, o que debemos ir a un paro que afecte la mesa de los exámenes, ¿no? Y entonces hay malestar también sobre eso, porque en gremios como el nuestro, que tiene una tradición democrática, asamblearia, y se decide lo que sale en la asamblea, ¿no? Y entonces a veces quienes quieren más días de paro
están con malestar. Y ese malestar, a veces, en lugar de encauzarlo hacia el gobierno nacional, lo encausan hacia el gremio. Entonces tienen malestar con el gremio porque dice hace poco respecto de lo que pasó. Y cuando uno hace comparativamente el ejercicio, decir, bueno, nosotros en el año 2023 arrancamos el 2023 ante el gobierno de Fernández con un paro de una semana, y ahora no pudimos lograr un paro de una semana. No pudimos porque no hay base, porque los docentes están diciendo no podemos comprometer a los estudiantes en eso, no van a aguantar adentro de la universidad. Bueno, el debate es otro. Por eso es que ahora hay compañeros que dicen, bueno, con eso retrasamos la cantidad de días de huelga, que es lo único que nos va a llevar a un buen puerto en este conflicto. Respecto de otras alternativas de visibilización, como la tuvo la movilización de toda la sociedad cuando se atacó el presupuesto, en esta condición, ¿cómo se transmite la preocupación, la situación de los docentes universitarios en términos comunitarios también, para que se visibilice de manera más adecuada? Mira, nosotros decimos hay 3 capas. Una es la capa de la comunicación y de la opinión pública. Esa es una capa fundamental. Cada vez que nosotros hacemos un paro, ahí hay un salto, porque la visibilización del paro es muy, muy intensa. Hay un compromiso de la prensa en sacar el paro. Si bien hay medios que invisibilizan, la mayoría de los medios está interesada en sacar temas del paro, ¿no? ¿Estas cosas se pueden hablar? ¿Hay una mesa de diálogo con el gobierno nacional? No, con el gobierno no se pueden hablar. Decididamente no. Lo que nosotros hacemos es armar mesas. Hemos inventado un foro por la educación universitaria, tenemos la conversación constante con el CIN, el Consejo de Rectores, con el movimiento estudiantil, con nuestras centrales obreras, la CTA Autónoma en nuestro caso. Ahí se puede hablar, tenemos un gran apoyo y eso es importante porque nosotros no somos los peores, pero estamos muy postergados. Y entonces, dentro de eso necesitamos una gran solidaridad, como mínimo de clase, ¿no? Lo que nosotros decimos es que el gobierno reacciona. De hecho, nos sacó un decreto que intenta cercenar el derecho a huelga, ¿no? Lo sacó después de los días de paro. Exacto. Entonces inventa la idea de la educación como una actividad esencial, etcétera. Lo que hemos podido es revertir esa situación en la justicia. Pero ese es el debate político. ¿Se entiende? Entonces, imagínate qué pasaría si el gobierno logra instalar que la educación es un servicio esencial. Y ahí se confunde un poco la ciudadanía, ¿me entendés? Y entonces, nuestro trabajo como dirigentes sindicales es explicar la diferencia entre un servicio esencial, centralmente lo que pasa en un hospital, y lo que pasa en la educación. La educación es importante, pero no es una cuestión de vida o muerte. Y como dicen unos abogados, que esto lo aprendí, miré en unas conversaciones de estos días, los trabajadores no ponemos en riesgo ninguna vida, los trabajadores salvamos las vidas. Los que ponen en riesgo son las patronales que hacen que se produzcan los paros, ¿no? Y la responsabilidad está del lado de los empleadores y de las patronales, no del lado de los trabajadores, que nos defendemos con la única herramienta que tenemos, que es la medida de acción directa. Para finalizar, ¿cómo plantean ustedes, cómo visibilizan el conflicto con el gobierno nacional en los próximos meses? ¿Cómo vendría a la mano? Mira, ahora ya empezamos a discutir el segundo cuatrimestre. Nosotros creemos que hay que cerrar este primer tramo del plan de resistencia y de refundación con una marcha. Esa marcha va a sacar la expresión de la universidad a la calle y que allí vamos a tener apoyo ciudadano. Hay temor de que el apoyo ciudadano no sea del mismo modo que el año pasado. Estamos en un contexto de elecciones, en un contexto de retracción del interés político, lo vemos con la poca gente que va a votar, etcétera. Entonces la gente, después de estar tan apaleada por este gobierno, está como mermando la intensidad de estar en la calle, ¿no? Hay que decir. Entonces hay gente que tiene temor de hacer una movida callejera y que sea más chica, y que entonces el gobierno diga, ven cómo han perdido apoyo, porque tal cosa. Y están quienes, como yo, pensamos que la calle siempre es un sentido de revitalización. Así seamos 10 en la calle, eso nos da expectativa de que eso se pueda revertir. Y hay que ir entonces a la calle. Estamos trabajando para que la semana del 23 hagamos una acción callejera en Santa Fe y en todo el país y en Buenos Aires centralmente. Los gremios estamos decididos y estamos conversando con los rectores, con los estudiantes, con el movimiento estudiantil para que eso sea posible. Entonces yo diría, esa es la expectativa, el paro de estos días y la marcha y los paros que hagan falta para organizar la marcha de esos días.
y ya tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer en agosto. Entonces, en el mes de julio, además del receso merecido que tenemos que tener, vamos a discutir cómo vamos a empezar en el mes de agosto, o mejor dicho, cómo no empezar agosto de la manera en que debiéramos empezar. Ese va a ser el debate que nos va a llevar mucha ¿cómo decir? Mucha argumentación, ¿no? Y también lo que esperamos es que haya buena argumentación y que eso no se transforme en una bronca muda, en una bronca que estalla en las instituciones, en las organizaciones. Nosotros necesitamos hacer acciones que encaucen y que saquen el malestar y lo transformen en expresiones políticas, y que esas expresiones políticas logren revertir el plan del gobierno, porque nuestro contendor es el gobierno nacional, son las políticas del gobierno nacional, políticas que son salariales, pero que en la universidad es más que eso. El salario es el núcleo donde ataca la universidad, pero ataca podemos decir, el contenido mismo de la universidad, que es la discusión educativa. Si tenemos en el Ministerio de Salud negadores de las vacunas, imagínate cómo piensan que la universidad enseña centralmente que las vacunas son fundamentales para la salud pública. Y la universidad no puede no enseñar eso. Y entonces la universidad, por hacer eso, ya es enemiga del gobierno. La universidad no puede no enseñar los problemas del cambio climático, y el presidente es negador del cambio climático. Y entonces la universidad en ese sentido es enemiga del gobierno, porque intenta producir un orden, que yo lo llamo epistémico, un orden de conocimiento vinculado más a las políticas de ignorancia que a las políticas de conocimiento. Y la universidad está del lado del conocimiento. Entonces, lo que vamos a tener es una gran disputa en lo que sigue sobre el papel del conocimiento en esta sociedad. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 997. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Nuestro espacio del egresado siempre tiene un lugar muy importante para nuestro programa, y hoy más todavía porque estamos en la casa de un amigo, en esta Radio Halley, que está cumpliendo un aniversario aquí en Santa Fe, esta radio FM en la 99.7. Pero hablar con Daniel Musolino es hablar con un alumno, un egresado de nuestra escuela, que también tiene claro el sentimiento con el industrial. De hecho, hemos trabajado juntos, él graba nuestras locuciones en nuestro programa. También hemos trabajado cuando hicimos el documental de los 100 años, él digitalizando un disco de pasta muy antiguo para poder recobrar aquella versión de la canción de nuestra escuela. Esta es la primera charla que manteníamos con él, pero sobre todo para hablar de este proyecto en marcha que está vivo aquí en Santa Fe, que es Radio Halley. Mirá, es una idea muy loca, es una idea que yo arranqué, en LT10, arranqué en el 84, apenas salí de la escuela, arranqué en LT10, en el 90 arranqué el estudio de grabación, y bueno, en el estudio de grabación siempre trabajé para un montón de radios, medios, canales, agencias, productores, clientes. Y bueno, y digo, quiero trabajar para mí, para mi propio medio. Hice una primera experiencia, en este mismo estudio funcionaba Radio M. Hice todo el soporte, del lanzamiento de la radio. La Radio M funcionó en este mismo lugar que armé yo hasta el año 2015. Y en el 2015 dije, quiero tener mi posibilidad, quiero sentirme dueño del medio, poder dirigir, poder armar de cero un medio. Y fue ahí que empezamos. Y acá estamos. Económicamente yo no tenía una estructura de un gran medio donde puede disponer de un armado periodístico, donde necesitas tener mucha cobertura en la calle, boletineros. Entonces lo que yo propuse en ese momento era tener una radio con un esquema musical. Dentro del esquema musical había que hacer, obviamente, algo que primero que me identifique, que algo que me parezca, incluso algo que no estaba dentro del nicho de,
a nivel alternativa de lo que eran los medios. Y bueno, y después de ahí en más, viste, empezar a ver, digamos, cómo armar la programación. La programación empezó de muy abajo, creciendo muy de a poco. O sea, primero empezó un programa semanal, después, bueno, uno de los primeros que inició esta radio fue en vivo, fue el Cabezón Beltramini con Me Verás Volver, fue el primer programa diario y así se empezó a sumar Quique los fines de semana, Ulises los domingos a la mañana. Hicimos la primera presentación en el 2016, ahí se empezó a incorporar un programa a la mañana y bueno, y de ahí se fue sumando programación y hoy tenemos prácticamente programación en vivo desde las 7 de la mañana con Osvaldo Medina hasta en muchos casos, muchos días de la semana, hasta las 10 de la noche. Así que de ahí fue un poco el armado. Eso sin perder la esencia de la música. En Halley somos música, eso así nos definimos nosotros, es lo más importante que tiene la radio. Halley volvió al esquema de formato de radio musical de los años 90, con prácticamente con un esquema de un conductor y una radio musical, que bueno, eso determina, digamos, un poco a contramano de cómo son los formatos hoy de radio de muchas personas, los formatos de streaming donde hay generalmente 3 o 4 personas en una mesa. Somos una radio que vuelve a rescatar lo importante que es escuchar música, y digamos, y con un formato donde constantemente estamos sorprendiendo a la gente con el tipo de música que uno... Eso te iba a decir, ¿qué tipo de música? Porque también esa es una oferta bastante repetida en muchos medios. Sí, lo que pasa es que, bueno, como la música hoy giró para digamos, algo totalmente a lo que no es Halley, nosotros quedamos, digamos, en un nicho donde prácticamente estamos solos. La música que pasa Halley no la pasa otra radio. Basándonos un poco en el rock, en el pop, en el indie, en toda la música nueva que, digamos, a partir de mediados del 2000-2010 fue saliendo, que prácticamente no tuvo difusión. Son las bandas que internacionalmente llenan estadios, son las estrellas en los grandes conciertos, y bueno, que tenían muy poca difusión, o sea, de música alternativa como lado B, que donde se pasan 2 temas quizás de bandas conocidas, pero de temas que nunca se difunden. Tenés a Tomás Daverio, un chico que empezó hace un poco tiempo en la radio, donde hay un programa de rap. Después tenés, bueno, Ulises los domingos a la mañana con sus Brasas del Revival, donde evoca, digamos, la música desde los 50 hasta los 90 prácticamente. Tenés el programa de Antonio, un tren en la noche, donde pasa de todo, podés encontrar, digamos, incluso dentro de lo nuevo, de todos los ritmos y todos los estilos musicales. Tenés el programa de Daniel Caminiti, que sigue estando, que bueno, a pesar de que Daniel nos dejó en vida, también nos dejó más de 500 programas sin emitirse, grabados y sin emitirse, así que estamos reproduciendo todo ese material bellísimo. Nosotros hace años que venimos haciendo una apuesta. Primero empezó Claudia Tagliaferri con Denis de Garay, después siguió Rubén Gómez con Gabriela San. Hace años que venimos apostando a que te levantes informado con Halley y después siga escuchando, digamos, toda la música que tiene Halley. Porque una de las cosas que tiene Halley es que no es una radio de momento. O sea, Halley la dejas prendida y puede durar todo el día, digamos. Que es una radio que tiene una continuidad,
pero con distintas voces, o sea, cada programa generalmente duran 2 horas. Y a partir del año pasado hicimos una apuesta muy grande con Osvaldo Medina y ahora Silvina Caminos, que es una dupla magnífica, pero en un formato que no es el típico formato de programa informativo donde hay mucha opinión, sino que nosotros nos basamos en la información y muy amenizado con música. O sea, te vas a levantar informado, pero de otra forma, digamos. Pero además de una radio, también Halley explora otros universos de la comunicación. Las redes, las plataformas. Sí, más allá de las redes, también Halley es pionera en eventos. O sea, Halley es una radio que constantemente se mueve. Te puedo decir que en el 2023, bueno, Halley en Canal Veo tiene su programa de televisión, donde tiene un programa de videoclip, donde te propone ver la música de Halley. Es pionera en el sentido de que, bueno, en el 2022 organizamos el Festi Halley con 6 bandas en vivo, 4 DJ. Fueron prácticamente desde las 5:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, toda música de corrido, con una apuesta muy, pero muy importante. En el 2023 organizamos una despedida de año con 10 bandas en vivo en la Cortada Falucho, en frente del Comedor Castelar. 10 bandas en vivo. También fueron, creo que 3 o 4 horas de música y el año pasado hicimos 2 Halley Club en la Sala Moreno, a sala repleta, donde no solo propusimos 2 bandas en vivo, sino que propusimos stand-up, propusimos informes, propusimos relatos de literatura, todo un combo, prácticamente un mini show, digamos, fue con un montón de alternativas culturales que creo que diría que es pionero en lo que es las radios santafesinas. Halley 997. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Le damos el pase al operador. Y nosotros volvemos a renovar nuestro compromiso con Eduardo Castillo de volver a abrir las puertas de nuestra escuela la semana que viene.